la isla de Pascua también. O sea, existe una bahía que se llama la bahía de Bayú, y hay un canal que se llama Teaba Nuo Tupa, el canal del rey Tupa. Tiene el recuerdo de un rey que vino de Oriente con muchas balsas y llegó a la isla. Cuando el ejército de los incas descendió hacia la selva, pues encontraron un territorio hostil, ya sea por los animales, los mosquitos, los bichos, los ríos torrentosos. Las tribus indígenas de esta zona de Paititi, ¿no? Realmente era gente que desde la jungla misma los atacaba. Entonces al final los incas lo único que pudieron hacer fue una alianza diplomática con las tribus de la selva, con el gran Yaya, con el gran señor de Maraví, el gran señor de Mojos, el gran señor del Paititi. Y a los incas se les permitió construir una última ciudad de penetración, al estilo del Machu Picchu, pero en las selvas del Madre de Dios. O sea, son varias ciudades, pero la última de ellas, en la parte más distante, la ciudad de Painquinquín. Generalmente se le llama Paititi, pero toda la región se llama Paititi. Más bien la ciudad se llama Painquinquín, que significa donde uno es uno mismo. Pues resulta ser de que el 21 de febrero del año 2002 salió esta publicación. Manuscrito jesuita añade indicios sobre la existencia de El Dorado. Roma, Agencia F. Esto es un artículo real, publicado realmente en el periódico. El descubrimiento de un manuscrito del siglo XVI en el archivo romano de la Compañía de Jesús ha arrojado nuevos indicios sobre El Dorado, la mítica ciudad de los incas que una expedición pretende ahora localizar en la espesura de la Amazonía peruana. Lamentablemente siempre se confunde el mito del Dorado, ¿no? Hay dos leyendas del Dorado. Una es colombiana, un cacique chipcha en Colombia llamado Guatavita. Él todos los años se cubría de polvo de oro su cuerpo, y con unas tinajas de oro y una embarcación toda enchapada en oro se iba hacia el centro de un lago de origen volcánico, la laguna de Guatavita, que está cerca de Boyacá, y hacía las ofrendas al lago, y él se tiraba al agua y se iba nadando hasta la orilla para demostrar que tenía la suficiente constitución física y energía para seguir gobernando su pueblo. Antes que llegaran los hermanos Pizarro, entre ellos Hernando, Gonzalo, a toda esta zona, buscando realmente el dorado, que les llevó a descubrir por parte de uno de sus capitanes, Francisco de Orellana, el río Amazonas, pues ya Guatavita lo habían asesinado otros caciques y se acabó la leyenda del dorado colombiano. Mientras que en el Perú, ya desde el momento en que allá pues por 1526, 1528, pues comienzan a haber las primeras expediciones de Francisco Pizarro y su gente tratando de buscar el reino de oro de los incas. Entonces ellos, cuando comienzan a descender pues en la playa, tanto en el sur del Ecuador, en el norte del Perú, venían ellos trayendo la guerra bacteriológica sin saberlo. Venían trayendo la viruela. Y la viruela se extendió. Antes de que Francisco Pizarro y su gente pelearan con los incas, ya el virus de la viruela, o sea, ya comenzó a extenderse y mató 1 millón de personas. Entre ellos al inca Huayna Cápac, o sea, el hijo de Tupac Inca Yupanqui, y al heredero al trono Ninan Cuyuch, de tal manera que el imperio de los incas quedó acéfalo, sin cabeza visible. Entonces los nobles de los incas, los orejones del Cusco, eligieron de entre los 100 hijos que tenía Huayna Cápac, tenía muchas esposas, pues a Inti Cusihualpa Huáscar como el nuevo inca. Pero los ejércitos imperiales de los incas, que estaban acantonados en el Ecuador, que estaban enfrentando insurrección de tribus aborígenes como los chachapoyas, como los cañaris, tenían su propio candidato, otro hijo de Huayna Cápac, que era Atahualpa, hijo del inca con una princesa quiteña. Entonces, el imperio de los incas no se reponía de la terrible mortandad producto de una epidemia, y vino una guerra civil que mató a otro 1 millón de personas. O sea, en cuestión de pocos años murieron 2 millones de personas, de esos 12 millones repartidos a lo largo de tantas naciones, imagínense. Entonces, y claro, llega Francisco Pizarro y su gente, pues y el reino estaba en un caos absoluto. Dice la noticia, el documento supone la confirmación histórica de la existencia del Paititi, nombre dado por los indígenas a la ciudad construida en oro de la que tuvieron noticia los primeros conquistadores españoles, según el periodista y explorador Jacek Palkiewicz, que se prepara para viajar a la región.
Bueno, primeramente, no es cierto, o sea, los incas nunca hablaron de la ciudad del Paititi, hablaban del Painquinquín, donde uno es uno mismo. Y no decían que la ciudad fuera de oro. Lo que pasa es que uno de los hijos de Huayna Cápac, con la muerte de Huáscar y Atahualpa cuando estaba capturado ya por Francisco Pizarro y su gente, mandó a matar a todos sus hermanos para que no pusieran a nadie en su reemplazo. Entonces hubo una cacería ya de parientes de él. Entonces uno de los más jóvenes era en este caso un príncipe llamado Choque Auqui. Choque significa dorado y Auqui príncipe, el príncipe dorado. Entonces, aconsejado por los sacerdotes también del templo del Coricancha, Choque Auqui se fugó a través de unos túneles y galerías que salen por debajo del Cusco y se fue llevando a sacerdotes, a vírgenes del sol, algunos hombres leales a él, y a través de esos túneles se fueron hacia Paucartambo. Allí se quedó una parte de toda esta gente, fundaron una comunidad llamada Los Queros, la comunidad del santuario, cuidando a más o menos 5.000 metros de altura el camino hacia el valle Cochnipata, hacia el valle que lleva hacia el río Pilcopata, hacia el río Alto Madre de Dios, hacia las nacientes del río Sisquivenia, donde se encuentra la ciudad de Painquinquín. Y hasta ahora se encuentra esa comunidad de Los Queros, allí arriba de Paucartambo, a más de 5.000 metros de altura. Esa gente está ahí. Y todos son descendientes de los sacerdotes ya y las vírgenes del sol, ¿no?, que estaban en el templo del Coricancha. Se trata de una prueba de gran validez que nos hace trabajar en nuestro proyecto, dice Palkiewicz, ¿no?, con más entusiasmo todavía, aseguró hoy a la agencia EFE. Empeñado este explorador en la organización de una expedición científica que a partir del próximo mes de junio recorrerá la inaccesible región selvática de la cuenca del río Madre de Dios en Perú. Este señor se molestó muchísimo porque los indios machiguengas, o sea, la zona está poblada por una tribu que se llama machiguengas. Machu significa antiguo, como Machu Picchu, montaña vieja. O sea, son los antiguos, o sea, los antiguos incas. Machiguenga, Genga es inca, incas antiguos. Son los remanentes del ejército que envió el inca Tupac Yupanqui, que después se mezclaron con las poblaciones locales y quedaron en la zona. Entonces los machiguengas, parte de su idioma todavía es el quechua, pues cuando llega este señor ya y le dice, bueno, lléveme ustedes, guíeme y todo por la selva. Muy bien. Entonces los llevaron a las pirámides Paratuari, que son unas formaciones naturales, producto del plegamiento de la corteza terrestre, y al llevarlos allí, los iban alejando cada vez más y más y más lejos de las nacientes del río Sisquivenia. Entonces siempre los llevan a cualquier parte, menos a donde quieren ir. Y eso a este señor le molesta muchísimo. ¿Ya? Y aparte de que les molesta, ellos han querido poner helicópteros, avionetas y todo, y cada vez que tratan de acercarse a la zona, inexplicablemente se torna tormentosa, hay rayos, los instrumentos se vuelven locos, como si fuera una especie de triángulo de las Bermudas en tierra firme. Entonces, cuando ellos se enteraron de que nosotros íbamos a hacer una expedición, pues y que teníamos contacto con estos seres y teníamos la autorización para llegar, pues nos ofrecieron el oro y el moro, ya para que o sea, acompañarnos. Incluso nos ofrecían llevar todos equipos y todo. Y naturalmente nosotros no aceptamos porque íbamos pues invitados realmente a través de mensajes y todo a esta zona para tener una experiencia no solamente con extraterrestres, sino con otras entidades. Y obviamente pues no lo tomaron muy a bien estas personas, ¿no? O sea, no estuvieron muy contentos de nuestra, o sea, de lo que nosotros les contestamos a estas personas, ya que ellos han hecho muchos viajes, han gastado mucho dinero y bueno, obviamente no funciona. Según la transcripción del manuscrito que ofrece el último número, la revista italiana de arqueología Arqueo, los jesuitas llevaron a cabo la conversión y bautizo de los habitantes del Paititi, localidad situada a 10 días de viaje de Cusco, Perú. La descripción de un reino muy rico y adornado de oro y de su lujosa corte aparece en el relato del jesuita Andrés López, incluido en el tomo primero de Peruana Historia, 1567 al 1625, según fue descrito en su día al general de los jesuitas y al Papa, quien otorgó a la orden la exclusividad para evangelizar la zona esta del Paititi. La crónica del religioso español cuenta cómo el rey del Paititi, tras convertirse, ofreció construir una iglesia hecha con bloques de oro macizo y que incluso la vajilla era de este metal. Para el arqueólogo italiano Mario Polia, que reside desde hace 3 décadas en Perú y es autor de la investigación, el manuscrito inédito supone una prueba de la existencia real de la mítica ciudad
cuya localización exacta los jesuitas trataron de mantener secreta para evitar una fiebre de oro. Esta es una de las fuentes del libro, ya, por lo cual, como ven, son fuentes reales que se han utilizado para escribir ya el libro del Santuario de la Tierra. Es así que los incas habían ya construido una última ciudad de penetración, Painquinquín, y a ese lugar fue donde se trasladó Choque Auqui, el príncipe dorado, con su gente. Ciudades incas en la selva hay muchísimas, pero la última es esta. ¿Ya? O sea, esta que están viendo ustedes, por ejemplo, es el Templo de la Luna, que está detrás del Machu Picchu. O sea, justamente lo estamos utilizando ya como una imagen ilustrativa, porque cuando ustedes vean ahora las fotos que les voy a mostrar de las ruinas del Paititi, la vegetación la ha hecho puré. ¿Ya? Entonces, esto es como está después de que los continuamente le quitan la desmaleza. Entonces queda así. Pero con maleza van a ver ustedes cómo están. El templo del Coricancha en el Cusco, donde estaba un gran disco de oro. Ese disco de oro era muy importante para los incas. No solamente era un símbolo, tenía realmente ciertas propiedades como una especie de herramienta paranormal. El templo del Coricancha, pues posteriormente se construyó el templo Santo Domingo. O sea, los dominicos fueron los que terminaron construyendo el convento y monasterio de Santo Domingo de Guzmán sobre las ruinas del antiguo Templo del Sol. En ese Templo del Sol estaba pues el gran disco de Paititi, o de la selva, o sea que terminó realmente en Painquinquín. En los últimos años se han hecho descubrimientos en la selva. A 6 días de camino del Machu Picchu, uno llega a este lugar que se llama Choque Quirao, o sea, el recinto del Dorado, recordando justamente a este príncipe. Pero es solamente una pequeña población, pues camino hacia la selva. Es interesante porque en la zona del Madre de Dios y muy cerca de donde es, o sea, el camino hacia las nacientes del río Sisquibenia, donde se encuentra esta ciudad perdida de los incas, tanto los colonos provenientes del Cusco, del Valle de la Concepción, como los propios tribus indígenas, como los huachipaires y los machiguengas, hablan de que toda la zona está resguardada por el espíritu de una mujer, a la que ellos llaman la mujer de Dávalos. Curioso, ¿no? Porque Dávalos, un apellido de origen navarro, y que estaría vinculado, tendría una conexión celta, y que tendría también una conexión con la historia de Avalon, del rey Arturo. Pues la mujer de Dávalos sería como la mujer o el espíritu o la entidad que da el aval a los que se acercan a la zona, la que autoriza realmente que alguien pueda entrar o no. Los indígenas dicen que han visto a esta mujer de luz ahí en la selva y realmente no permite que cualquiera pueda acercarse a la zona. Este mapa del siglo XVI se encontraba pues allí en el Cusco y desapareció. Se lo robaron unos turistas. Por lo menos eso es lo que dicen. Este mapa, hecho en cuero, en todo el marco del mapa dice, ¿no? Corazón del corazón, tierra india del Paititi, a cuyas gentes se les llama indios. Todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno. Si ustedes se fijan, donde dice India, no es India, pues está separado, dice India, como en el día. Y donde dice indios, también está indios, separados. Entonces, corazón del corazón, a ese disco que estaba dentro del templo del Coricancha, se le llamaba corazón del corazón. Y ese disco, según toda la información que se ha recopilado y todo, habría sido llevado desde el Coricancha hacia la ciudad del Painquinquín. Entonces, corazón del corazón, tierra en el día de Paititi, a cuyas gentes se les llama en Dios, llenos de Dios, gente muy espiritual. Todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno porque es un reino espiritual. Aquí hay una serie de montañas, incluso aquí hay una montaña azul, muy peculiar, muy especial. Acá hay ríos, acá hay otras montañas. En el centro del mapa hay un guerrero, su mujer y su perro. Acá está la luna, acá está el sol. Y de alguna manera aquí, o sea, aquí tenemos como algo profético, ¿no? Dice, estos son los reinos del Paititi, donde se tiene el poder de hacer y desear, donde el burgués solo encontrará comida y el poeta tal vez pueda abrir la puerta, cerrada desde antiguo del más purísimo amor.
Abajo en el extremo del lado derecho dice: aquí puede verse sin atajos el color del canto de los pájaros invisibles. Mensaje críptico que muestra que el viaje a esta zona es un viaje iniciático, en donde es más importante el viaje en sí que el resultado final, que siempre será consecuencia de todo el viaje. Pues recuerden, el guerrero, su mujer y su perro, la montaña azul. Esta es la montaña azul. Llegamos hasta aquí, y al entrar aquí en esta jungla, bueno, protegiendo los mosquitos, aquí tengo esta piedra tallada, encontrada ahí. Toda la ruta está marcada por rostros corazón, que recuerda el gran disco de oro de Paititi, o sea, corazón del corazón. Entonces aquí pueden ver, en este muro, llamado el muro de Pucharo, pueden ver ustedes que hay rostros corazón, corazones con rostros humanos. No es que sean románticos los incas, nada por el estilo, sino esto era una señal para llegar a este lugar. Los incas construyeron la ciudad no en cualquier sitio. Se les dio la autorización para construirla en las nacientes del río Sisqueveña, porque según las tribus aborígenes, allí vivían los Paco Pacuris, los hombres vestidos de blanco, los guardianes del conocimiento oculto, la orden blanca. Gente que guardaba el conocimiento de la historia de la humanidad y que estaba esperando quien lo mereciera para entregarle la posta. Entonces, aquí estoy mostrando el rostro corazón, y volviendo a mi piedra, la piedra está tallada con el rostro corazón. Pero como nosotros la idea no era traerse nada, lo dejamos todo en su sitio, lo fotografiamos, pero no llevamos nada. Estas piedras son muy valiosas, o sea, hasta esto es valioso, hasta una piedra tallada, pero ahí todo se quedó en su sitio. Ahora, por un momento dejamos el Paititi y volvemos a la isla de Pascua. En la isla de Pascua, en los últimos tipos de moai que se construyeron, o sea, podríamos decir que la fase más evolucionada de los moai, las estatuas tienen orejas largas. En el estudio genético que se ha hecho de los maoríes que habitan en la isla de Pascua, por lo menos de la gente que ha mantenido el lazo original, las familias originales, los pocos sobrevivientes de las familias originales, su código genético muestra ya que hubo dos grandes corrientes migratorias que llegaron a la isla. Una de origen maorí y otra que aparece en la isla más o menos entre el siglo XIII al XIV, o sea, siglo XIV al XV, o sea, estamos hablando de 1400 al 1500, proveniente de Sudamérica. Entonces, esto coincidía con la llegada de alguna gente pre-inca a la isla de Pascua, o a los propios incas con el rey Túpac Inca Yupanqui. Y con esta segunda corriente migratoria es que aparecen los orejas largas, los Hanauepe, en la isla de Pascua. Si esto es así, este es el canal de Teabanotupa, del rey Tupa, que recuerda la llegada de este rey. Thor Heyerdahl hizo una embarcación de Totora, del lago Titicaca, salió del puerto del Callao y las corrientes marinas lo llevaron directamente a la Polinesia. Al final del aeropuerto Mataveri está este aju o plataforma ceremonial. A diferencia de los demás ajus, tiene un ángulo de inclinación tipo talud, de este lado, o sea, un ángulo de inclinación como los muros incas. La perfección de los muros, de estilo inca, es el aju binapu. Y lo más interesante es que es el templo del sol de los incas. El monumento, las paredes laterales son redondeadas, como las encontramos en Sacsayhuamán, las encontramos en Ollantaytambo o en Machu Picchu. Solamente que las piedras de los muros laterales fueron sacadas y colocados para artificialmente extender el edificio y reciclarlo, convirtiéndolo en un aju. El Templo del Sol terminó convirtiéndose en un aju. Ahí tenemos a un grupo de gente ya que me acompañan haciendo una práctica de percepción extrasensorial para percibir justamente esto de conectarse, ¿no?, con la historia que está grabada en el lugar. O sea, hay prácticas que permiten que uno pueda sintonizarse con la historia oculta.
Aquí nos encontramos con el volcán Rano Raraku, que es la cantera de los Moai. Según los mitos Rapa Nui, pues una gran nave en forma de esfera, ¿no?, descendió del cielo, trayendo a los primeros habitantes de la isla, mucho antes que llegara el rey Jotomatua, que eran unos hombres reptil, que fueron como deportados y exiliados aquí en la isla. A estos primeros habitantes de la isla, o sea, los 7 exploradores que envió el rey Jotomatua, encontraron algunos de estos seres y les llamaron los Woke, los espíritus rebeldes, o los Moko, los hombres lagarto. El último viaje que hicimos nosotros hacia Painquinquín, hacia la zona del Paititi, lo hicimos pues bajo la protección y bendición de los queros. Aquí vemos a doña María Apaza, la única alto misayo de la tradición andina. Alto misayo es aquellos sacerdotes andinos que son capaces de comunicarse con los seres del cielo, que pueden de alguna manera captar el mensaje de los apus, de los espíritus de las montañas, que pueden hacer oráculos, hacer profecías, que pueden sanar gente, que pueden leer incluso las hojas de coca en las mesas de despacho. Aquí Santiago Quispe, el sobrino de doña María Paza, es el hijo de don Mariano, o sea, el más importante alto misayo pues actualmente, ¿ya? Y él es un pampa misayoc, o sea, es de una categoría un poco más baja, o sea, él ayuda en todos los rituales. Y Manuel es discípulo de Santiago. Entonces, ellos al saber que nosotros íbamos al Paititi, pues ya no se despegaron de nosotros, nos acompañaron a todos lados, incluso me pidieron que me emparentara con ellos. Entonces me hice padrino de sus hijos, y en un ceremonial muy especial en la zona de Rakchi, esto es al lado tiene su propio lago sagrado artificial, muy similar a lo que ocurre allá en Egipto, en el templo de Amón en Karnak, que tiene su lago. El templo mayor del dios Viracocha, hoy bastante desmantelado lamentablemente, las piedras fueron llevadas para hacer iglesias, monasterios y cosas, pero allí, citados por los queros, ellos hicieron un ceremonial, una mesa de despacho, me pusieron el poncho de los queros y en nombre de todo el grupo, pues realmente ellos bendijeron el viaje que íbamos nosotros a hacer. Había una piedra del Paititi, aquí esta piedra negra, el símbolo del disco de oro del Paititi también lo tenían allí. Entonces hicieron todo un ritual de protección con doña María Paza y con don Santiago Quispe. El camino que nosotros utilizamos es curioso porque el chofer ya dijo: yo conozco un camino, un atajo, ya, por donde vamos a ir muy bien y más rápido, ya, pero no que el otro camino, el camino que siempre se hace, ¿no? Siguiendo hacia Oropesa, no es el mejor. Tranquilos que por ahí es. Entonces nos llevó por este lugar, y después cuando llegamos a Paucartambo nos enteramos que habían dinamitado la montaña, ya, y la montaña se había caído y había hecho que varios camiones se habían caído hacia el abismo y todo. Si nosotros hubiéramos ido a la hora en que debíamos ir, pues se hubiéramos muerto. Así que teníamos una protección muy especial. Ese es el camino que hicimos para llegar hacia Paucartambo. Este es el observatorio, es un mirador, ¿no? Muy bonito, se traduce como el observatorio del corazón. De ahí tienes una vista muy bella de los nevados, pero desde atrás del Valle Sagrado. Aquí estamos en Paucartambo, este es un puente del siglo XVII, y aquí habían 2 cruces. Esta está ya destruida totalmente, pero esta está intacta. Es curioso porque la cruz de piedra tiene una serie de grecas, y está abierta en la parte superior y en los costados. En el año 2010 nosotros llegamos y nos encontramos con esta cruz así. Sin embargo, 2 años antes, en los círculos de los campos de cosecha, apareció la misma cruz, solo que estaba cerrada. O sea, en el 2008 estaba cerrada, en el 2010 ya estaba abierta. Pero esto es del siglo XVII. Como en el siglo XVII ya sabían que para el 2010 la ruta, el camino iba a estar abierto, porque contábamos con la bendición de los queros. Ahí estamos en la zona de Paucartambo,
o sea, realmente un lugar extraordinario, maravilloso, bellísimo, el Parque Nacional del Manu. Allí los queros me habían dado hojas de coca para hacer un ritual que se llama el Quintu, que es una ofrenda a la Pachamama. Teníamos que ofrendar a las 4 direcciones y hacia los apus, los espíritus guardianes de ese lugar, porque ese es el sitio donde termina la parte de la cordillera, podríamos decir, o sea, la parte de la sierra, y ya empezamos a bajar hacia la selva. Entonces es la zona de 3 cruces. Estamos haciendo el ritual, las hojas de la coca, no tiene nada que ver con la cocaína por si acaso. Ese es el camino, ya parte de la ruta del camino que hicimos. Miren ustedes, parte del camino se hace atravesando ríos, parte del camino es río. Ya nos estaban esperando en la zona de 250 los machiguengas. Gente de nuestro grupo creó una ONG hace muchos años atrás para reunir mucho dinero, ya, o todo el dinero que se pudiera, para enviarles ya ayuda a los machiguengas, motores para sus embarcaciones, para que tuvieran dinero para poder comprar embarcaciones y todo. Y esta gente amiga nuestra, gente de Valencia, gente de Castellón y todo, pues han estado apoyando mucho a los machiguengas. Y miren ustedes, ahí nos estaban esperando, ellos nos llevan por el río. El río, miren ustedes, es realmente bastante, o sea, tiene rápidos. Miren el ovni que se nos apareció ahí, ya de día nos estaban acompañando los muchachos. Como dejamos el río principal y comenzamos a entrar por el río Palotoa, luego al Pantiacoya, luego al Rinconadero y finalmente al Sisquibenia, hay partes donde el río corre muy rápido pero es poco profundo y hay que empujar las embarcaciones, hay que bajarse y empujar. Veníamos trayéndoles cantidad de donativos de todos nuestros grupos del mundo para ayudar a la comunidad, machetes, ropa nueva, cuadernos para los niños para la escuela, ¿no? Ropita y todo, bueno. Y claro, también les dimos un donativo económico para que nos permitieran y nos acompañaran también llevando pues parte de la carga por los ríos. No es fácil ir contra corriente y subir por estos ríos. Hay veces que ya hay profundidad. Esta es toda la ruta, el río Alto Madre de Dios, la entrada por el río Palotoa, las comunidades de Palotoa Teparo, ahora hay 2 comunidades aquí machiguengas, el río Palotoa, después ya se junta con el río Pantiacoya, luego llegamos aquí hacia el río Rinconadero, luego y vamos a seguir por el río Sisquibenia. Y esta es la zona donde está el muro de Pucharo, es una piedra gigantesca llena de petroglifos, en la entrada del cañón que resguarda el espíritu femenino de la mujer de Dávalos, o sea, la dama de la selva, ¿no? Hemos hecho este viaje 3 veces, o sea, el 1990, 2005 y 2010. El recorrido son 240 kilómetros, con 30 kilos en la espalda. Entonces uno termina hecho puré. Y gran parte del trayecto es por pantanos que están llenos de pececitos, ya con unos dientes muy afilados. Y está lleno de serpientes y de todo tipo de bichos. Si tú estás en armonía, pues no te pasa nada, ¿no? Ahí estoy mostrando ya la entrada del cañón, o sea, aquí atrás está la gran piedra de Pucharo. Y lo interesante es que aquí, a nosotros en la selva, se nos apareció uno de estos altomisayos, uno de los guardianes de la tradición inca de los queros, y él fue el que nos dio la bendición para avanzar. Y en todo momento fuimos guiados nosotros por un guerrero, su mujer y su perro, tal como lo mostraba el mapa pues del siglo XVI. Él se llama Miguel, como el arcángel Miguel, y es un huachipaire, y ella es machiguenga. Son 2 etnias que se han unido. Esta es la llegada hacia el muro de Pucharo. Todo esto está lleno de petroglifos. Ahí estamos haciendo prácticas ya para captar la historia que está grabada en el lugar. Hay que tener mucho cuidado porque todo este sitio estaba llenecito de serpientes verdes de 1 metro que son mortales. Te pican, te matan instantáneamente. Entonces había que andar con cuidado para no pisarlas. Si tú no las pisas, o sea, si no las agredes, no te atacan. Pero si tienes la mala suerte de pisarlas, ya, y todo, pues puede ser mortal. Miren ustedes la cantidad de rostros corazón.
Y hay, aparte de esos rostros corazón, hay otros petroglifos como este. Y que tiene mucho que ver con lo que está pasando, que está apareciendo en los agroglifos en Inglaterra y en muchas otras partes del mundo. Esto lo que refiere es el tiempo real y el tiempo alternativo. Los mayas habían profetizado en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro del adivino, del brujo jaguar o de las cosas que están por suceder, el final de un ciclo cósmico el 21 de diciembre del año 2012, donde una energía extraordinaria procedente del Hunapku, del Sol central de la galaxia, llegaría a nuestro sistema solar, llegaría a la Tierra y haría de que la Tierra cambiara de frecuencia. Y los mayas ya profetizaron el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. Y este aeroglifo hace referencia a eso. Aquí ven ustedes, por ejemplo, esta espiral, ¿no?, como una serpiente de dos cabezas. Pues este aeroglifo apareció también en el año 2002 y ustedes recordarán que cuando Hernán Cortés llega a la corte de Montezuma, en Tenochtitlan, lo que se repetía mucho para los aztecas era la serpiente de dos cabezas, porque según la mitología o la cosmovisión de los aztecas, de los nahuatlacas, mexicas, chichimecas, el tiempo en el universo es como una serpiente de dos cabezas. Al final de los tiempos, una cabeza se va a terminar comiendo a la otra. Lo que tenía que ocurrir, según la profecía maya, el 21 de diciembre del año 2012. Y es interesante que esta misma forma ha venido apareciendo en el cielo sobre Rusia, sobre China, sobre Noruega. Se ha dicho que son misiles rusos y todo. Rusia ha dicho que no es así. Y estas formas en el cielo como un recordatorio de que nos estábamos acercando realmente a este giro del tiempo. Ahí estoy mostrando el muro de los símbolos. Está Miguel señalando los símbolos. Y este en particular muy interesante. Miren ustedes, este de aquí. Porque este símbolo aparece mucho en la isla de Pascua. Está tallado, representa al dios Makemake, al creador. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el símbolo del Makemake? No es que se parezca, ¿ya?, de la isla de Pascua allí en el Paititi. Porque sabemos que la gente de los incas que llegó a este lugar también habría llegado a la isla de Pascua. Y toda la zona, toda la ruta, ¿ya?, y siempre sentíamos la protección de una fuerza que nos iba abriendo el paso. En todo el camino íbamos encontrando esto: corazones. Y esta piedra sí me la traje, eso sí, confieso que me la traje. ¿Por qué? Porque la piedra es una escultura, una pequeña escultura inca del rostro de un alien. ¿Ya? Justamente por esa particularidad es que me la traje. Aquí vemos ya cómo el grupo parte del recorrido, hay que hacerlo cruzando los ríos. Miren ustedes el cañón de Pucharo, realmente que se va estrechando. Hay partes que no hay orillas, entonces hay que meterse realmente en el río, y con las mochilas pesadas te puedes meter, pues son unos pozos de varios metros de profundidad. Guiados por los indígenas, por los machiguengas. Hay que andar con cuidado con el río porque están estos muchachos, ya son bastante grandecitos, son de aquí hasta por acá, y son negros, son unos caimanes negros. Entonces, cuando estás en el río, pues a veces se meten algunos de ellos a hacerte la compañía. Entonces ahí está el grupo avanzando. Miren ustedes por dónde había que cruzar. Son 120 kilómetros de ida, 120 kilómetros de vuelta. Hay que atravesar grietas, lugares increíbles. A veces hay que tener cuidado porque cuando menos lo piensas ya tienes tú encima cientos de hormigas, pues del tamaño de un dedo meñique encima del cuerpo, o varias tarántulas. Ya entonces hay que irlas sacando de encima para que no te acompañen. Y en la ruta siempre las señales. Después de 4 kilómetros cruzando el primer cañón, los machiguengas generalmente no siguen más, porque comienza la selva a hablar. Se escucha como mucha gente cantando y todo, entonces se asustan y ya no siguen más. Y de un cañón sigue otro y bueno, y es una ruta bastante dura y difícil. Y comienzan a aparecer ya los indicios arqueológicos, las piedras trabajadas. ¿Ven? Piedras formando ángulos,
de, como si fuera un rompecabezas, los muros incas. Que lamentablemente pues las raíces de los árboles han destruido los muros, han destruido las escaleras y todo. Aquí vemos una piedra, o sea, una piedra maqueta inca. Y que lo que nos muestra aquí es la imagen del Machu Picchu. Ahora, solamente que esta piedra tallada está a 200 kilómetros del Machu Picchu. Y está a la entrada justamente ya de Painquinqui. O sea, este descubrimiento inédito, ¿no?, lo hizo el grupo pues llegando a la zona. Miren ustedes las piedras talladas, la perfección de las piedras. Y encontramos evidencias de los jesuitas en el lugar. Encontramos estas piedras. Miren ustedes. Lo curioso es que nosotros éramos 13 personas más los dos guías indígenas que esta vez sí aceptaron acompañarnos y cruzar el cañón, cosa que fue bastante extraña. Y entonces éramos 15 personas y encontramos esta piedra que era el 1, debíamos ser una unidad, y el número 5, que es el número de la magia, de la transformación. Éramos 15 personas. Ahí está Calixto mostrándonos el camino para entrar en la jungla, que se torna totalmente oscura, intrincada. Hasta los hongos tenían forma de corazón, ya era el colmo, ¿no? Imagínense ustedes. Este es un altar inca, que si ustedes lo miran de costado, es la forma de un rostro mirando hacia el cielo. O sea, esto está acostado, mirando hacia el cielo. Y a la distancia se puede ver justamente la meseta del Panteacoya. La ciudad está aquí atrás. Lo que vimos era solamente los antecedentes, lo que uno va encontrando en el camino antes de llegar aquí. Y toda la ruta está marcada con piedras talladas por los incas, como marcadores, o sea, sigan la flecha. Miren ustedes, ahí están las piedras. Y aquí está la ciudad, bajo la vegetación, y el rostro que asemeja precisamente un moai de la isla de Pascua. Pero obviamente un mega moai. Quienes hayan tenido la oportunidad de estar en Machu Picchu recordarán que el Machu Picchu ya también aparece en una maqueta. O sea, donde está la pirámide del reloj solar del Intihuatana, hay una piedra trabajada que tiene justamente la forma del Huayna Picchu y de toda la forma de la ciudad y todo, ¿no? Entonces, el Machu Picchu es una ciudad con 216 edificios y la montaña del Huayna Picchu, la montaña joven, da la impresión de que fuera un rostro mirando al cielo. Pues exactamente es lo que también uno encuentra allí en Paititi, una montaña con un rostro mirando al cielo. ¿Y la isla de Pascua qué es? Los ojos mirando al cielo. Las damas que nos acompañaban fueron las primeras en meterse en la selva. Teníamos que perseguirlas nosotros. Y eso que íbamos sin ninguna arma. O sea, íbamos realmente con las manos desnudas. Y aquí encontramos mesas de piedra, muros de piedra, ¿no?, escalones de escaleras. Ahí están los escalones, cubiertos por la vegetación. Hachas de piedra. Habían piezas de cerámica y todas rotas y todo. Y estando allí, pues apareció la dama de luz, la dama de Dávalos. Esto era todo vegetación y de pronto tanto Miguel como Calixto nos dicen, miren, entonces nos giramos y de pronto de la selva comienza a asomar, lo hemos visto, así aparecer despacio, 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 saliendo de la vegetación, la forma de una mujer, ¿no?, muy alta, delante de todos nosotros. Fue increíble, fue un momento mágico, extraordinario, ahí en Painquinquín. Pues toda esta aventura, ya de forma novelada, más todos los lugares colaterales que también se han ido involucrando en esta historia y que todos tienen un mensaje, pues aparecen ahí en el libro. Y como les digo, todos estos lugares son ciertos, todos estos viajes son reales.
Y muchas de las experiencias que se mencionan ahí, ya, si no al detalle, pues realmente son ciertas, solamente que son difíciles de que la gente, de contarlas y difícil que las crean, sobre todo de todo lo que nos dijeron. Así que ahí va, para que las lean y las vivan. Pues aquí tienen ustedes el testimonio gráfico de estas experiencias. Miren ustedes el estado en que quedaban los pies después de haber recorrido ya muchos días metidos en los ríos, caminando sobre las piedras y todo. Y miren cómo estaban los cuerpos. Es que como hay mucho bichito, ya, entonces las picaduras están a la orden del día. Esto que parece la luna es una nave que vimos pasar muy bajo encima nuestro, saliendo del cañón. Cuando entramos al cañón, la noche anterior la vimos entrar, y cuando salimos del cañón volvió a salir detrás de nosotros. De este lugar salió la nave. Y bueno, nos dijeron a nosotros de que toda la experiencia que habíamos tenido la íbamos a poder contar ya desde lugares muy importantes. Entonces, a los pocos días, a los 3 días de haber regresado de la selva y de las montañas, fui invitado por el Congreso de la República de mi país. Fui acompañado de 2 de los compañeros que estuvieron conmigo allá en Paititi, en Painquinquín, y en el Congreso de la República dando mi conferencia. Bueno, para muestra basta un botón. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Cuando uno, aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros salíamos de la tienda de campaña por las mañanas tempranito, estaban las huellas de los jaguares, de los osos, todos alrededor de nuestras tiendas. Y nunca fuimos agredidos por ningún animal, por ninguno. O sea, bueno, los mosquitos tenían que comer, pues, ¿ya? Pero realmente no hubo ninguna agresión, a nadie le pasó nada. Y como le digo, hay expediciones científicas, expediciones pues de investigadores, de exploradores, que gastan millones, o sea, millones de dólares con equipos y todo. Nosotros el presupuesto, o sea, era ridículo, ustedes no se imaginan los presupuestos que teníamos nosotros. Realmente hacíamos una bolsa común, dábamos algunas conferencias, el dinero de las conferencias se juntaba para poder financiar el viaje, pero era muy poco, y con eso, aún así, con las ayudas de los grupos y todo, se hacía ayuda a los pueblos indígenas y a la vez llegábamos a cumplir nuestro cometido. Entonces hemos entrado y salido de la selva hasta 3 veces, como les conté, ¿no? Ha habido también otros compañeros que han hecho otros viajes, pero en la selva todos los días llueve, y llueve varias veces al día. Cuando nosotros llegamos, o sea, cada viaje que hemos hecho, cuando llegamos, deja de llover instantáneamente. Y hasta por 14 días deja de llover. Y cuando nosotros regresamos, empieza a llover detrás de nosotros. Y de tal manera que en muchos lugares donde no se puede pasar, el río baja para que podamos pasar nosotros. Y ni bien pasamos, sube el nivel del agua. Esas cosas tan increíbles, ¿ya? Uno dice, no, pues estás hablando de Moisés cruzando el Mar Rojo. Bueno, primeramente Moisés no cruzó el Mar Rojo, cruzó el Mar de Cañas. En aquel entonces no había el canal de Suez. Pero eso es otra historia. Pero ese tipo de cosas las hemos vivido nosotros. Increíbles, maravillosas, espectaculares. Que después de cada viaje decíamos, ¿cómo? O sea, ¿quién nos mandó a estar aquí? ¿Ya? Y rezamos destrozados y todo. Y pasaba el tiempo y decíamos, ¿cuándo volvemos? Así. Y no por masoquistas. Sí. En esas conexiones del grupo con las piedras para ver si se canalizaba información sobre la historia de las piedras, ¿conseguisteis? Naturalmente, toda la información que ustedes van a encontrar en el libro El Santuario de la Tierra es toda la información que extrajimos de las piedras, tanto en la isla de Pascua como en la Cueva de los Tallos en el Ecuador, como allí mismo en Cusco y en el Paititi. Sí. Deduzco que usted es elegido, pero el resto del equipo también. Sí. O sea, nosotros hacemos una convocatoria a todos nuestros grupos a nivel mundial. Se hace una lista de todos los que tendrían disponibilidad de tiempo
y están en buenas condiciones físicas de entrenamiento y todo. Entonces se hace una lista, por ejemplo, de 40, 50, 60 personas. Y le pedimos a los guías, a los extraterrestres, que ellos seleccionen quiénes de toda esa gente pueden ir. Y así es que se han escogido las personas que van. ¿Igual que fechas y todo? Ah, eso sí, ellos también dan las fechas. Y se tiene que respetar las fechas. Porque nosotros hemos tenido que hacer 3 viajes. Ya, o sea, 14 días cada viaje. Debimos haber hecho un solo viaje. Ellos dijeron que fuéramos en 1989 y nos dieron la fecha exacta para ir en 1989. Entonces se formó el grupo para ir, ¿ya? Pero yo estaba dando unas conferencias en El Salvador, en Centroamérica, y fue el día de la ofensiva final de la guerrilla salvadoreña. Entonces me encontraba en San Salvador en medio del conflicto, caían los obuses, las metrallas y todo, yo estaba ahí, entonces no podía salir de la ciudad estaba sitiada. Entonces me comuniqué con mis compañeros en Perú diciendo, no voy a poder ir, vayan ustedes nada más. Entonces, cuando yo llegué ya después de 15 días que terminó pues el conflicto y todo, por lo menos ya la tensión bajó, llego a Perú y el grupo no había viajado. Estaban esperando querían ir conmigo, como que yo iba a hacer la patita de conejo, ¿ya? Entonces yo les dije, pero ¿por qué no han viajado y todo? No, es que estaba esperando que vinieras tú. Es que ya se pasó la fecha que ellos nos pidieron que fuéramos. Ya no. Entonces el grupo de todas maneras dijo, pero vayamos de todas maneras. No, es que ya no estamos en la fecha. Ahora hay que preguntarle una nueva fecha. Aún así, una parte de ellos se fueron y hicieron el viaje. Y no pudieron pasar. La selva se les cerró completamente. Ya entonces se consultó y nos dijeron que la siguiente fecha era el año siguiente. Ya, y nos dieron otro mes para hacer el viaje y todo. Y obviamente logramos cruzar, avanzamos, pero cuando llegamos a la ciudad, al pie del rostro, la selva se cerró y no nos permitió pasar. Estábamos ahí y no podíamos pasar. ¿Ya? Tuvimos que regresar. ¿Ya? Entonces cuando regresamos al muro de Pucharo, los símbolos, el jefe de la tribu nos dijo pues que si la selva se cerró hasta ahí es porque hasta ahí nomás teníamos que llegar. Entonces se hizo otro viaje, eso fue en el 90. Estuvimos esperando hasta el 2005. Y en el siguiente viaje, la selva se nos abrió. Y avanzamos con una facilidad, descubriendo un montón de cosas. Y de pronto, delante de nosotros vimos como la selva se cerró. Se nos permitió avanzar más o menos del viaje anterior, más o menos 300 metros. 300 metros en la selva es muchísimo. Ustedes creen que no, pues 300 metros no es nada. 300 metros en la selva es muchísimo, ya para una selva tan intrincada. Pero igualmente se nos cerró. Encontramos un camino inca todo de piedra, o sea, pero un camino perfecto y todo de piedras trabajadas y todo lindísimo, los altares y todo, pum, 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 y de pronto, delante nuestro, vimos cómo se cerró la selva. Entonces hubo que esperar hasta el 2010, en donde se nos dijo que, y recién a esa vez con la bendición de los queros, que son los guardianes de la ruta y todo, fuimos y se abrió todo, todo se abrió. Ya fuimos, entramos, volvimos, rezamos, hicimos de todo. Nosotros mismos no lo podíamos creer. Es que hablas del número 15, del 90 al 2005 hay 15 años, luego 5. Sí, pues todas esas claves numéricas las van a encontrar también en el libro. ¿Hay algún lugar en el mundo paralelo? Naturalmente, santuarios de la tierra hay en todas partes. O sea, aquí ustedes tienen en la montaña de Montserrat, en Cataluña, es un santuario de la tierra. Está lleno de túneles, galerías, hay seres del mundo intraterreno, ya de esta orden blanca, de la hermandad blanca, los retiros interiores, dentro de la montaña de Montserrat. Y algunos de los monjes del monasterio de Montserrat saben de toda esa otra realidad. Y saben que la montaña también tiene portales interdimensionales. Es más, hay un cuadro dentro del museo de sitio de Montserrat en donde se ve claramente la montaña con las piedras tan peculiares que tiene, abiertas como si fueran dedos de una mano dirigidas hacia el cielo. Y arriba se ve en la parte alta de la montaña unas capillas, unas ermitas que no existen. O sea, o sea, en la realidad no existen. No existen en esta dimensión, pero en otra dimensión sí existen. Entonces, si tú entras en un estado alterado de conciencia, no consumiendo ningún tipo de alucinógeno, en un estado de meditación, de trabajo interior, es diferente, tú puedes llegar a entrar en esa otra realidad. ¿Ya? Tanto físicamente, como mentalmente, como astralmente, espiritualmente, como quieras. Ustedes tienen
lugares para contacto extraterrestre tan peculiares y tan especiales como el Valle de Arán, ahí en Cataluña. Es un lugar espectacular para esto. Como también el Puig Campana, cerca de Benidorm, como Peñagolosa, en Castellón de la Plana, para contacto extraterrestre, pero también para experiencias interdimensionales y también como un santuario de la Tierra. Peñagolosa, la montaña de Peñagolosa, en Castellón de la Plana. Y lo más curioso es que la montaña de Peñagolosa parece una ola de mar. Cuando tú dibujas una olita, tiene esta forma, es un cerro torcido. Pues en el Códice Boturini, el Códice de la Peregrinación de los aztecas, se dice que cuando los aztecas abandonaron la antigua Aztlán, una isla continente yendo de los mares, donde las garzas emprenden vuelo al amanecer, cuando ellos llegan a Mesoamérica y empiezan su peregrinaje, pues llegan al cerro de Culiacán, en Sinaloa, y la montaña ya es un cerro torcido, tiene la misma forma que Peñagolosa. Y esa era la entrada ya por la cual entran los aztecas a un sistema de túneles y llegan a un lugar que se llama las Siete Cuevas, o Chicomostoc, una ciudad intraterrena, donde sabios maestros intraterrenos les dan a ellos sabiduría y conocimiento, a los aztecas, a los nahuatlacas, mexicas. Pues una montaña idéntica es la que encuentran ustedes aquí, ya en Castellón de la Plana, o sea, cerca de Valencia. Y ahí hemos tenido encuentros, experiencias extraordinarias. Y podría dar una cantidad de lugares solamente aquí en España. O sea, los hay muchísimos. Y al final no importa mucho, no depende mucho del lugar, depende de la preparación de las personas, ¿ya? Porque incluso hasta en una casa, cuando hay niños pequeños o adolescentes en plena pubertad o madres gestantes, se abren portales interdimensionales, ocurren fenómenos de poltergeist, ocurren muchas cosas. Ahora, ¿qué más si estás en un lugar donde hay cruces de línea de energía muy poderosos? Lugares donde hay fuentes de agua, donde ha habido culto en la antigüedad a vírgenes negras o el culto a la madre tierra. Recuerden ustedes que las primeras representaciones de la divinidad en el Paleolítico, en el interior de las cuevas, eran esculturas femeninas de caderas anchas y senos prominentes. Dios fue antes mujer que hombre, ¿ya? Aunque a los varones nos pueda chocar eso, ¿ya? Pero la visión original era de un Dios femenino más que masculino. Por eso también el personaje central de este libro es Esperanza, y su nombre tiene mucho que ver con lo que todos necesitamos en un mundo como el nuestro: esperanza. Entonces, Esperanza, el personaje de Esperanza, para mí es la suma de muchas mujeres de mi vida. Mi madre, ya que también le gustaba explorar; mi hermana Rosy, ya que casi la describo, la apariencia de Esperanza es la de mi hermana Rosy, que falleció, pero tiene el comportamiento aguerrido y todo de mi hija Yarim, de la sabiduría y la inteligencia de mi hija Tanis, tiene la dulzura y el amor y la intuición y esa capacidad que tiene mi esposa la Marinita, con la que estoy felizmente casado hace ya casi 40 años, más 7 años novios. Entonces, probablemente es la suma de todos esos personajes femeninos, ya, las que llevaron a crear este personaje. Y es una reivindicación realmente también a la mujer en una época como esta. Entonces, en este libro trato de reivindicar a los pueblos indígenas, trato de reconstruir una historia que es falsa, o sea, una historia que tal como se nos ha contado realmente no corresponde a la realidad, y que cualquier persona que utilizando este libro como un manual comience a buscar, a verificar todas las claves que aquí se mencionan, incluso las claves que están en el monasterio de Silos en Burgos, ya va a decir: oye, todo está aquí, todo está. O el que vaya ahora al Vaticano, ya con el último capítulo, y tome en cuenta las claves que aquí se mencionan y que nadie las ha mencionado antes, ya se va a quedar de espaldas porque va a decir: oye, ahí estaba. ¿Alguna preguntita, algún comentario que quieran hacer? Bueno, los invito a leer la novela, ya que, como les digo, es en gran parte una aventura real y una aventura interior, y que recién comienza. ¿Verdad que sí?